Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la videotutoría de la asignatura de programación de hoy, 1 de febrero. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a repasar un poco dónde estamos situados para que también os vayáis planificando. Vale, como veis, ya en la última parte del curso que estamos, que queda menos de lo que parece, pues habrá tres proyectos entregables, uno por mes, uno en febrero, uno en marzo y uno en abril, para ya después, lo que quede el mes de mayo, tiempo para preparar lo que ya será el proyecto final, el proyecto examen, que como iréis viendo, pues es una continuación y ampliación de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Bien, el proyecto 06, cuya fecha límite de entrega, salvo que me comente alguna cosa y tal, ya lo hemos comentado. Si alguien se retrasa, pues que me lo comente y lo hablamos. El proyecto 06 se tiene que entregar pues sobre el 17 de marzo, perdón, sobre el 17 de febrero. La finalidad del proyecto 06, que estuvimos comentando un poco el otro día, es que todos tuvieseis una versión operativa de MatDice, lo que hemos dado en llamar MatDice 1.0, una versión operativa a partir del proyecto examen que funcionase. Primer objetivo. Segundo objetivo, dedicarnos a reestructurar y refactorizar el código para que esté pues bien estructurado con sus clases y dentro de cada clase definiendo métodos, dejando el constructor solo con los elementos necesarios, viendo si echamos los listeners a inner class, metiendo todas las cuestiones de operativa en métodos aparte que estén fuera del constructor. O sea, primer trabajo, que funcione el MatDice. Segundo, estructurar el código. ¿De acuerdo? A partir de ahí, como yo soy consciente de que unos pues van más avanzados porque por lo que sea pues ya han tenido contacto con programación y pueden ir más a prisa, otros pues les cuesta un poco más, siempre insistiendo por favor que mantengáis contacto conmigo ante cualquier duda, problema, que lo consultéis en los foros para saber realmente dónde tenéis los problemas o dónde os habéis quedado atascados. Lo que vamos a comentar hoy es un poco, digamos, le podemos poner un asterisco. Es una información que puede ser interesante y que también puede ser útil pues para aquellas personas que van un poco más avanzadas, pues meterse un poco en el fregado que voy a comentar hoy al respecto. Aquellas personas que aún estén terminando su proyecto MatDice, viendo el código y tal, pues lo que voy a comentar hoy, digamos que lo pueden poner entre paréntesis para cuando tengan más tiempo y opciones para, si ya tengo el MatDice que funciona, si ya he estructurado código, pues ya voy a entrar en algunos de los aspectos que vamos o que voy a comentar en la videotutoría de hoy. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo de hoy digamos que es como una especie de de tema intermedio que aquel que tenga tiempo, ganas y ilusión de meterse porque ya lleva el trabajo bastante avanzado que se meta, aquel que no porque aún le tiene que terminar algunos aspectos previos del trabajo, bueno, pues que lo tenga como información y en su momento pues lo consulte, lo mire para ver cuándo puede incorporar alguna de estas cosas. ¿De acuerdo? Bien. A partir de ahí, pues bien, abro mi Eclipse y lo primero que os quiero comentar es algo que estaba ya en el código que vimos la semana pasada, que era el código este de la calculadora, el código de la calculadora, que era un programa ejemplo que os puede guiar bastante bien en cómo estructurar código, cómo comentarlo, cómo ir echando cosas a métodos fuera del constructor. Pues había otra cosa dentro de la clase operaciones, que es la que tenía toda la lógica de las operaciones, principal la que lanza, calculadora el aspecto visual y su manejo, que no comenté, que es una característica que suelen tener, que tiene Java y que suelen tener casi todos o todos los lenguajes orientados a objetos, que es lo que se llama la sobrecarga de métodos. ¿Qué es esto de la sobrecarga de métodos? Esto de la sobrecarga de métodos es que el lenguaje admite que haya métodos que tengan el mismo nombre. Eso es un método sobrecargado. Métodos que tengan el mismo nombre, que hacen cosas parecidas pero diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos, dentro de operaciones, en esa calculadora primitiva, un poco como ejemplo que os mostré, dos métodos que hemos llamado suma. Dos métodos que hemos llamado suma. ¿De acuerdo?
Esto en principio podría parecer que no está bien. No está bien. Si son dos métodos diferentes, pues los tengo que llamar con nombres diferentes porque tal vez, ¿de acuerdo? El compilador o el intérprete, en este caso de Java, cuando intente hacer o llamar al método suma, si hay dos métodos que sean suma, pues se va a hacer un lío y me va a decir, oiga, esto no lo entiendo. Tengo dos métodos que se llaman suma. Pero como veis, aquí tengo dos métodos que se llaman suma, pero no me da ningún error. Es decir, Java, igual que muchos otros lenguajes orientados a objetos, acepta el hecho de que hayan varios métodos dentro de la misma clase, porque uno podía pensar, bueno, si están en diferente clase, como cuando va a buscar el método, obviamente va a buscar el método de la clase. Si tengo dos métodos que llamo suma, pero en clases diferentes, no tiene por qué hacerse un lío. Pero si meto dos métodos con el mismo nombre dentro de la misma clase, pues tal vez se haga un lío. No, no se hace un lío. Permite que tengamos métodos con el mismo nombre. Esto es lo que se llama sobrecarga de métodos. Tener varios métodos con el mismo nombre. ¿Qué utilidad puede tener varios métodos con el mismo nombre? Pues si yo tengo dos métodos, como en este caso, que lo que hacen son sumas, este y este, pues a mí me interesa llamarle suma, porque lo describo bastante bien. Tengo una clase que se llama operaciones y tengo una operación que se llama suma. Y esa operación la tengo definida de dos maneras diferentes. Daros cuenta que el nombre del método es el mismo, pero el input del método es diferente. Este método suma tiene una entrada que son dos enteros. Lo que hace es sumar ambos enteros y hacer un return, devolver el resultado de la suma de esos dos enteros. En cambio, este método suma tiene una entrada que solo es un entero y lo que hace es una suma acumulativa respecto a una variable anterior donde voy guardando el resultado de la suma. Por lo tanto, este es un ejemplo claro de sobrecarga de métodos. Dos métodos con el mismo nombre, ¿de acuerdo? Que hacen el mismo tipo de operación, pero de forma diferente porque tienen entradas diferentes. Puedo tener dos métodos con el mismo nombre, con la condición de que obviamente el interface, el input de ambos métodos o el output sea diferente. De esa forma, o bien el compilador, si es un lenguaje compilado, o el intérprete de Java, como en este caso, cuando yo le digo, hazme o llamo al método de la clase operaciones que se llama suma, él de repente encuentra dos métodos suma y es capaz de elegir si hace un método u otro método, dándose cuenta que la entrada que le he suministrado es diferente, que el input no tiene la misma forma. ¿De acuerdo? Esta es una cuestión que os quería comentar, que se llama sobrecarga de métodos. Que aquel, pues que aún tenga tiempo porque va bastante avanzado, pues puede pensar que a lo mejor puede aplicar en sus clases de MathDice. Pues yo aquí tengo dos operaciones que básicamente hacen lo mismo, pero con inputs diferentes, pues voy a aplicar una sobrecarga de métodos. Ahorra el hecho de poner nombre a los métodos, porque si no, pues tendríamos que llamarle suma 1, suma 2, suma 3, etcétera, etcétera, y nos permite tener varios métodos con el mismo nombre. ¿De acuerdo? Esta es la sobrecarga de métodos. ¿Queda claro? ¿Alguna cuestión o alguna pregunta respecto a esta característica del lenguaje Java que suele ser común en todos los lenguajes orientados a objetos? La posibilidad de llamar con el mismo nombre a diferentes métodos. Vale, perfecto. Está claro. De acuerdo. Bien, Néstor, te comento. Distingue uno de otro porque el compilador o el intérprete, tú le metes el método suma, pero date cuenta
que este método suma, ¿de acuerdo? Lo escribo aquí. Yo cuando ya vea este método, por ejemplo, en una línea de código del programa de calculadora de lo que sea, yo le diré algo como este estilo. Suma entero 1, perdón, entero 1, entero 2. ¿De acuerdo? ¿Esta qué clase es? La operaciones, pues yo llamaría a este método pues a lo mejor de esta manera. Operaciones.suma entero 1, entero 2. ¿Cómo llamaría a este método? A este método lo llamaría en una línea de código operaciones suma entero 1. Aquí he puesto un espacio que no procede. ¿De acuerdo? ¿Cómo distingue el intérprete del lenguaje que yo estoy llamando a esta suma o a esta suma? Porque cuando llega aquí dice, ah, aquí tengo un método suma que tiene dos inputs, por lo tanto es este. En cambio aquí tengo un método suma que tiene solo un input, por lo tanto es este. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la cual distingue el intérprete de Java que es este o es este, porque no solo se fija en el nombre, sino que mira también cuántos inputs tengo y cómo son. ¿De acuerdo? Efectivamente, como si fuese un condicional, digamos que el intérprete del lenguaje, cuando va a ver o yo llamo a un método, no solo se fija en el nombre del método, sino también tiene en cuenta la interface de ese método. El hecho de que cuál sea su salida y cuál sea su entrada. Si tiene dos métodos con el mismo nombre pero tienen diferente salida o diferente entrada o diferente salida y entrada, él claramente los distingue y es capaz de separarlo y escoger uno u otro. ¿De acuerdo? A ver, Néstor. Y eso distinguiría, por ejemplo, si hay otro que sea, por ejemplo, sumar o P1, no. Vamos a ver. Date cuenta que lo que este método suma, el input son dos enteros. Si yo, por ejemplo, pusiese uno que fuese public int suma int op2 int op3, por poner algún ejemplo, esto de aquí ya no lo podría poner porque este método y este método formalmente son iguales, tienen la misma interface. Tengo un método suma al cual le entro dos enteros y me sale un entero. Tengo un método suma al cual le entro dos enteros y me sale un entero. Por lo tanto, estos métodos tienen exactamente la misma interface y por lo tanto no los podríamos distinguir. ¿De acuerdo? No podría hacer aquí un método que fuese ahora return int op2 menos op1, perdón, op2 menos op3. ¿De acuerdo? Esto no lo podría hacer, porque aunque el método hace una cosa diferente, el intérprete lo que lee es la declaración del método. Este método es un método suma que coge dos enteros y me da dos enteros. Vale. Este método es un método que se llama suma, que coge un entero y me devuelve un entero. Ah, por lo tanto es diferente. Pero este método de aquí es un método que me coge dos enteros y me devuelve un entero. Por lo tanto, cuidado. Para el intérprete es el mismo que este, no lo distinguiría. ¿De acuerdo? En cambio, si fuese operación 1, sí. En ese último caso, sí.
porque la interfaz ya sería completamente diferente. Yo podía poner ahora un método suma que cogiese 3 enteros y me devolviese 1. Vale, perfecto, pues continuamos. Sobrecarga de métodos la podéis aplicar si encontráis pues, algún momento que pueda estar justificado y de paso ilustráis que sabéis lo que es la sobrecarga de métodos. Continuamos. Lo que voy a comentar ahora, voy a hacer un ejemplo de prueba. Me voy aquí a un programa de estos de TMP, temporal. Voy a abrir un JFrame y le voy a llamar prueba. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dónde tengo prueba? Aquí. Abro el diseño. ¿Qué hacíamos? Como tenemos el JFrame contiene un contempane y aquí hablábamos de los layouts. Los layouts son la maqueta o una especie de maquetas predefinidas de la interfaz gráfica que voy a incluir en este contempane. Decíamos, colocad siempre el absolute layout. El absolute layout tenía una ventaja, y es que, por ejemplo, yo cojo un botón y lo puedo colocar donde me dé la gana. Bueno, pues pongo aquí un botón, perfecto. Voy a coger ahora un campo de texto y lo puedo colocar donde me dé la gana fácilmente de una forma gráfica. De esta manera puedo construir un interfaz gráfico de forma sencilla sin tener que ir manipulando todos los innumerables variables que pueden tener a ver con ese fondo gráfico, que de todas formas, de acuerdo, yo tengo acceso a ellos a partir de aquí. Puedo ir jugando con ellos a ver qué me sale. Si yo ejecuto este programa, pues bueno, me aparece el botón y tal, pero si redimensiono la página, ¿de acuerdo? Me doy cuenta de que por defecto me aparece un problema. Y es que no me resitúa los elementos, me los ha dejado fijados. Y si yo tengo mi aplicación y no le digo que la ventana no es resizable, que no le puedo cambiar el tamaño y juego con mi ventana, pues pueden pasar estas cosas, ¿no? Que de repente tenga aquí un fantástico interfaz gráfico, pero que al hacerlo más grande, pues me salga una especie de churro que quede feo. ¿De acuerdo? Vale. Voy a eliminar esto. Bien. A partir de ahí, si vais a la lista desplegable, veréis que aparte del absolute layout hay muchos más layouts diferentes, muchas otras maquetas gráficas que permiten establecer o distribuir de forma diferente los elementos que yo vaya colocando, botones, campos de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos o os voy a mostrar algunos. Hay muchos. Podéis buscar en la documentación de Oracle, podéis ver cómo funcionan. Quien tenga tiempo y ganas y vaya avanzado puede jugar con ellos para intentar dar diferentes aspectos visuales a sus interfaces gráficas. Por ejemplo, la del login, que es la más sencilla. La interfaz gráficas del juego a lo mejor es más complicada. Vamos a ver algunos que tenéis aquí algunos ejemplos. Este de aquí es un ejemplo de lo que se llama border layout. Vamos a ver cómo se ejecuta. No, disculpad. Quiero ejecutar este. ¿Vale? Este es un border layout. He puesto 3 botones. ¿Qué pasa si redimensiono? Pues como veis, este layout, esta maqueta gráfica que he definido, tiene una ventaja respecto al absolute layout. Y es que si redimensiono la ventana, él me redimensiona los elementos gráficos de manera que seguramente consigo mejor aspecto visual. ¿De acuerdo? Volvamos al ejemplo de prueba. Yo voy aquí y digo, pues nada, en vez de un absolute layout, voy a poner un border layout. Parece que no ha hecho nada.
Ahora imaginemos que queramos colocar un botón. De repente, cuando pongo ahí, me doy cuenta de que este layout lo que hace es dividirme el fondo en 1, 2, 3, 4 y 5 partes definidas. Yo puedo colocar el botón en esta parte si me apetece. Y a partir de ahí puedo ir jugando con su tamaño. ¿Que quiero colocar un campo de texto? Voy ahí, digo, pues a mí me queda bien aquí, pues aquí voy a poner un campo de texto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ejecuto? Como veis, y si redimensiono, me lo redimensiona. Y mantiene pues cierto aspecto visual atractivo. ¿De acuerdo? ¿Que quiero poner otro elemento? No lo sé. Un label. Pues por ejemplo lo pongo abajo. ¿De acuerdo? Divide la parte norte, sur, este, oeste, centro, izquierda, derecha. Y tiene la ventaja de que si lo ejecuto, me lo va redimensionando y recolocando. A partir de ahí, pues uno puede jugar con todas las propiedades avanzadas para ver qué pasa. Gap horizontal, gap vertical, propiedades de este layout, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes coger los botones y de nuevo pues jugar con su tamaño, con su borde. Como veis es otra manera que os puede ser útil para estructurar vuestro interface gráfico y que tiene la ventaja de que permite al redimensionar el interface gráfico que se redimensionen todos los elementos. Obviamente, utilizar estos layouts puede resultar un poco más complejo, requiere pues cierto tiempo de prueba y uso. Hay personas que tienen mucha capacidad visual y inmediatamente pillan cómo organizarlo y que quede bonito. A otras nos cuesta mucho más. Yo soy un auténtico desastre para interfaces visuales, pero tenéis esa opción. Otra posible, que también os comento. Delete. Bueno, miro el chat por si hay alguna pregunta al respecto. Vale. Bueno, tengo mi contempane. Otra que también puede ser interesante, el flow layout. ¿Qué hace el flow layout? Aquí tenemos un ejemplo de flow layout. Un ejemplo muy simple. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo pongo un flow layout? Me aparece este, pero mirad qué sucede si yo voy redimensionando. Mismo lo va reordenando, ¿de acuerdo? Conforme yo cambio el tamaño. Se dice flow porque va colocando uno al lado del otro, uno abajo del otro, en el orden que hemos establecido. ¿Que queréis probar un flow layout? Vais aquí y le decimos flow layout. Tenemos argumentos, podemos decir que nos lo vaya fluyendo colocando al centro, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Por ejemplo, escojamos center y escojamos elementos. Un botón, botón, otro botón, otro botón, el mismo lo va ordenando y si ejecuto me salen los tres botones porque le he dicho que me los ponga en el centro, uno al lado del otro, y si yo redimensiono pues el mismo los va colocando y distribuyendo en la página. ¿De acuerdo? A partir de ahí pues como veis podemos modificar el gap entre uno y otro, el espacio. Como veis, son los dos argumentos. Flow layout tiene una entrada de 3 argumentos en el constructor, que es la posición en la que voy a organizar y el espacio que voy a dejar horizontal y vertical
entre cada uno de los elementos. Los otros son aspectos visuales. Por ejemplo, en vez de center, right, ¿cómo me los colocaría? A la izquierda. Por ejemplo, este sería el flow layout. Dos layouts relativamente simples, pero que a lo mejor si no tengo muchos elementos en mi ventana me pueden ser útiles para que me queden ordenados y que cuando yo redimensione me dé un aspecto visual por lo menos mejor que el absolute layout. Voy a quitar estos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, el grid layout. El grid layout, si veis el aspecto visual, os dais cuenta que ya tiene un aspecto de, precisamente, de red, de filas y columnas. Este grid layout me permite definir cuántas columnas y cuántas filas voy a distinguir, de acuerdo, en mi ventana, y a partir de ahí me permite recolocar o colocar los elementos distribuyéndolos en filas, en diferentes columnas o filas. Definiendo también, por ejemplo, la distancia que dejo por arriba y por abajo, que es el gap. Miremos cómo puede funcionar. Vayamos a prueba. Con Tempane, digo, pues ahora quiero probar cuál era este, el grid layout. ¿De acuerdo? ¿Cuántas columnas quiero? 3. ¿Cuántas filas? 2. Distancia horizontal entre un elemento y otro, 45 píxeles. Distancia vertical, 20. Son los 3 argumentos posibles. A partir de ahí, pues empiezo a colocar elementos. Un botón, como veis, me lo coloca. He colocado solo uno, él lo coloca. Un label. He colocado 2, me lo coloca abajo. Otro botón, ahí a la derecha. Otro botón, ahí a la derecha. Va rellenando filas y columnas. Un radio button. Me apetece un radio button. Bajo. ¿Qué estoy haciendo? Ejecuto a ver qué me sale. He colocado, cuando dimensione, como veis, me lo va redimensionando. ¿Qué pasa con este radio button? ¿Por qué no me aparece? Pues seguramente porque no le he dicho las bastantes filas y columnas. Le he dicho solo 2 filas, necesito 3. Ahora ya me lo ha colocado. ¿De acuerdo? Quiero cambiarla, lo cambio. Quiero colocar este aquí, lo coloco aquí. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Y de esa manera puedo distribuir elementos gráficos aprovechando la existencia de tantas filas y tantas columnas como plantilla. ¿De acuerdo? Como siempre, ¿me quedará bien o mal? Consulto la documentación, veo cómo manejar las opciones, pero como veis, básicamente las opciones del constructor de este layout son cuántas filas y cuántas columnas y la distancia entre ellas. Y lo otro ya, pues aspectos visuales. Aspectos visuales. ¿De acuerdo? ¿Quiero cambiarlo de posición? Puedo cambiarlo también aquí. Quiero que este esté al lado de este y este me apetece ahora que esté arriba del todo. Y como veis, él mismo va resituándolo en las filas y columnas que hemos definido. ¿De acuerdo? Veo el chat, por si queréis algún comentario hasta ahora. Vale, de momento ningún comentario. Perfecto.
Otro layout posible que os comento, por si este ya es más avanzado, en este hay que echarle mucha paciencia y tener mucha habilidad. Bien, voy a eliminar esto. Es el Grid Back Layout. El Grid Back Layout. Este es una mezcla del grid, pero que permite definir filas y columnas que no necesariamente tienen que tener el mismo tamaño. ¿De acuerdo? Este, como veis, si yo aprieto en el botón derecho, me permite añadir filas y modificar su tamaño. Me permite añadir columnas y modificar su tamaño. Me permite añadir otra fila y modificar su tamaño. Me permite añadir otra columna y modificar su tamaño. Como veis, es parecido al Grid Layout, me permite hacer una división en filas y en columnas, pero que no necesariamente tienen por qué ser iguales en tamaño. Este es, por lo tanto, el que digamos más opciones para organizar elementos gráficos os puede dar, sobre todo si hay muchos elementos gráficos. Quiero que unos sean más grandes, unos más pequeños, otros estén en un sitio, otros estén en otro. Y como veis, voy dividiendo esto, el interface, en diferentes celdas donde puedo ir colocando mis elementos gráficos. Por ejemplo, botones. Yo quiero que aquí esté un botón. Coloco el botón. ¿De acuerdo? Yo quiero que aquí haya un campo de texto. Como veis, por defecto, él te va dando también otras filas y otras columnas. Si yo quiero añadir más y controlarlas, me voy, repito, a ver, ¿dónde he dejado este campo de texto? En un sitio infame. Borro. Si yo quiero ir a añadir nuevas filas y columnas, recordad, voy añadiendo aquí y puedo ir controlando cómo voy dividiendo mi lienzo en diferentes tamaños. He colocado un botón. Me da opciones para cambiarlo y colocarlo en diferentes sitios. ¿De acuerdo? Y en diferentes tamaños. Derecha, centro, izquierda, todo relleno, que llegue hasta el final, que no llegue hasta el final. Daros cuenta que esta opción que pone Grow horizontal, como veis, ¡pam!, me lo extiende hasta el final. ¿Que no la quiero? La quito. ¿Que quiero poner aquí un campo de texto? Pues pongo un campo de texto. ¿De acuerdo? Y también, como puedo controlar que esté arriba, que rellene todo el de esto, que no esté hasta el final y que solo esté aquí. Ejecuto. ¿De acuerdo? Y me lo va distribuyendo. No me redimensiona, pero sí que me permite, si tengo, por ejemplo, muchos elementos y una ventana bastante grande, pues tenerlo organizado en una especie de red de filas y columnas que no tienen por qué tener, como en el caso del Grid Layout, el mismo tamaño. ¿De acuerdo? Y aquí pues tenéis las diferentes opciones. Como queréis que se alinee, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo.
Es cuestión de ir probando. ¿Vale? Son 4 layouts que os pueden ser interesantes. Hay muchos más. Box layout, form layout, group layout. Ahí ya quien tenga más ganas de meterse en esas partes gráficas y además le guste y además sea hábil para eso, hay quienes no somos hábiles, puede probarlos. ¿De acuerdo? Vuelvo al chat. Bien. Pues eso era lo que os quería básicamente comentar hoy. Un tema que, digamos, ponemos entre paréntesis, sobrecarga de métodos, aspecto interesante, posibilidad de organizar nuestros elementos gráficos de forma diferente a la utilización de un simple absolute layout, que nos es muy cómodo, ¿de acuerdo? Pero que a lo mejor no nos permite sacar todas las potencialidades. Como siempre, hacer esto en el Windows Builder, pues como veis, pues nos va metiendo todo el código necesario. Todo el código necesario para hacerlo. Si esto lo tuviésemos que hacer a mano, consultar la documentación, ver, a ver, pues esto es un contempane que he hecho un layout que tiene estas propiedades que tengo que meter de esta manera, puede ser terrible. Pero si alguien tiene tiempo y ganas, se puede meter en ello. ¿De acuerdo? Como opción, tanto para este proyecto como los proyectos siguientes, siempre teniendo en cuenta, pues, en función de cómo esté vuestro trabajo de avanzado con respecto a la... esperad, que abra. Bien, con respecto al objetivo principal, que es el proyecto 06, que es tener una versión operativa de MacDice y una versión modularizada, bien estructurada y refactorizada de MacDice. Quien ya la tenga, perfecto. Quien quiera probar a hacer cosas más complejas, pues ahí tiene varias alternativas. Meterse con los layouts, a ver si consigue, pues a lo mejor interfaces gráficas o aspectos gráficos que le resulten más atractivos o más interesantes. O también, por ejemplo, es otra opción que os dejo aquí, que aquí tenéis la dirección web oficial del juego, pues la posibilidad de implementar otras versiones del juego. ¿De acuerdo, Cristian? Efectivamente, Cristian, lo de los layouts es interesante. Los elementos gráficos normalmente siempre son los más complejos de meter en código, ¿no? Porque tienes que meter posición, tamaño, distancia, color, etcétera, etcétera, etcétera. El único secreto que tienen los layouts es jugar mucho con ellos. Y también tienen otro secreto, y es la habilidad o capacidad que tenga cada uno para meterse en cuestiones gráficas. Yo soy horrible para eso, lo reconozco. Pero hay gente, la gente sobre todo, que tiene gusto de trabajar las interfaces y le gusta jugar con esos aspectos. En caso de poner una imagen, también la redimensiona. Pues depende del layout, Néstor. O tal vez hay que poner un código explícito para favorecer el redimensionamiento de la imagen. Tendría que probarlo. No quiero contestarte porque puede depender del layout y podría meter la pata. De todas formas, Néstor, tú que eres el dotado gráficamente en programación, por decirlo de alguna forma, y que te gusta trabajar mucho ese aspecto, echa un vistazo o pregúntalo o lo preguntas en el foro y buscamos una solución o una información, por no meter la pata. ¿De acuerdo? Me lo apunto. Recuérdamelo. Bueno, creo que lo puedo ver. Espérate. A ver, cierro esto. Espérate. A ver. A ver, tengo aquí el proyecto 06. Disculpa un momento que le he hecho un vistazo
porque tengo por aquí un grid layout, un grid back layout. Vale, tengo una ventana de perfil con un grid back layout. No sé si tengo una imagen. Voy a lanzarlo a ver qué pasa. Y a ver si doy una contestación. Vale, el grid back layout, por ejemplo, que este es un grid back layout con una imagen. Que el grid back layout no me redimensiona la imagen, me la corta. Néstor, este es un grid back layout donde tengo un perfil. No me redimensiona la imagen. Me temo que hay que meter código para redimensionar la imagen, que es lo que me temía. Pero bueno, lo miro. ¿De acuerdo? Néstor, ponlo en el foro para que no se me olvide y también para que los demás, pues si tienen interés, le echen un vistazo. Néstor, apúntatelo. Yo me lo he apuntado aquí también. Peor memoria que la mía no tendrás. ¿De acuerdo? Vale. Pues bien, a partir de aquí, como digo, el objetivo próximo es el proyecto 06. La fecha de entrega ya es relativamente flexible, 17 de febrero. 17 de febrero, un mes desde que pasó el examen, para aclararnos. Como no quiero, de acuerdo, entrar en cuestiones que tienen que ver con el siguiente proyecto demasiado pronto, y entiendo que algunas personas pueden tener dudas y ahora dirán, oh, tengo que entregar el proyecto, me meto en él, tengo preguntas y dudas, o otros, si tenéis tiempo y posibilidad, queréis ampliarlo, probando cosas como la que hemos comentado hoy. La próxima semana no haré videotutoría, digamos que la vamos a dejar como una semana de trabajo y consulta de dudas. De trabajo y consulta de dudas. De manera que la próxima semana no haremos o no programaré ninguna videotutoría. Y la siguiente, ya la semana del 17, la semana de los enamorados, ¿de acuerdo? Sí que programaré una videotutoría para ir comentando ya aspectos relativos al proyecto 7 en vistas a su elaboración para su entrega en el mes de marzo. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, ya sabéis, dudas, consultas, por favor, hacedmelas llegar, posibles retrasos, cosas que no me salen, si no me las comentáis, pues yo no puedo saberlas. ¿De acuerdo? Pues por lo tanto, la semana próxima, semana de consulta de dudas y terminar el proyecto 1 o ir avanzándolo mucho de cara a la siguiente semana para su entrega. Semana siguiente volveremos ya con aspectos para el proyecto 07. ¿De acuerdo? Bueno,